Durante siglos, esta pregunta ha sido uno de los mayores enigmas de Oriente Medio. Algunos afirman que los kurdos son los verdaderos descendientes de los antiguos medos. Otros creen que sus orígenes se remontan aún más atrás, a las primeras sociedades que surgieron en los montes Agros. Hoy, por primera vez, el ADN nos proporciona respuestas concretas. Y lo que los investigadores han descubierto es verdaderamente extraordinario. Así que quédense hasta el final porque estamos a punto de descubrir los hechos ocultos del ADN kurdo. Y antes de empezar, déjenme preguntarles algo. ¿Creen que los kurdos son descendientes de los antiguos medos? Compartan su opinión en los comentarios. Cuando los investigadores examinan el ADN kurdo y lo comparan con muestras antiguas de todo Oriente Medio, surge un patrón claro. Los antepasados de los kurdos modernos habitaron la misma zona durante miles de años, mucho antes de que existieran las naciones o fronteras actuales. Esta zona se encuentra junto al centro de Mesopotamia, un lugar reconocido como la cuna de las ciudades, la escritura y la civilización estructurada. Sociedades como Sumeria, Akkad, Babilonia y Asiria surgieron y desaparecieron a poca distancia de las tierras altas donde residían las comunidades kurdas. Pero lo que sorprende a muchos es la diferencia entre la narrativa genética y la política. Si bien los centros urbanos de Mesopotamia cambiaron de manos en numerosas ocasiones, la gente de las tierras altas vecinas se mantuvo notablemente constante. Su estilo de vida evolucionó gradualmente, no de repente. Su linaje permaneció anclado en cimientos anteriores que se remontan a algunos de los primeros asentamientos agrícolas de la historia de la humanidad. El ADN kurdo contemporáneo aún conserva esas marcas, revelando un vínculo profundo con las mismas zonas montañosas donde sus antepasados habitaron hace miles de años. Esta coherencia se hace aún más evidente al avanzar en el tiempo y examinar los numerosos imperios que dominaron la zona. El imperio persa introdujo nuevas estructuras de gobierno. Alejandro Magno introdujo la cultura griega. Los romanos y los partos lucharon por el dominio. El imperio sasánida influyó en la sociedad durante siglos. Posteriormente, los califatos árabes transformaron la lengua y la fe en muchos territorios. Los otomanos reestructuraron la región una vez más. Sin embargo, a lo largo de todo esto, hubo un elemento que rara vez cambió, la propia población kurda. Los imperios se apoderaron del territorio, pero no desplazaron a las comunidades locales. Los habitantes de las tierras altas conservaron sus lenguas, tradiciones y estructuras sociales. Su linaje permaneció en gran medida ligado a los primeros habitantes de los Agros y la meseta iraní, más que a las clases dominantes que vinieron de otros lugares. Esta continuidad de larga data demuestra que la identidad kurda se desarrolló naturalmente a partir de la habitación permanente, no de migraciones abruptas o breves olas de autoridad. El aspecto más sorprendente, según los estudios genéticos, es cómo el mínimo impacto externo alteró esta base. Existen indicios de un linaje relacionado con la cultura indoeuropea, indicios de contacto con sociedades mesopotámicas y anatolias, y capas menores de periodos históricos posteriores. Pero nada de esto desplazó la fundación original. El ADN kurdo hoy en día aún representa una población que ha ocupado la misma zona desde las primeras etapas del asentamiento humano. Esta continuidad genética también ayuda a comprender por qué muchos kurdos anhelan tener su propio estado. Su identidad no se forjó con fronteras recientes ni decisiones políticas. Se formó por una presencia prolongada, una ascendencia común y profundas raíces históricas que existían mucho antes de que surgieran las naciones modernas. Esté alguien de acuerdo o no con la independencia kurda, la evidencia histórica y genética demuestra que los kurdos no son un grupo de reciente formación. Representan una de las poblaciones continuas más antiguas de Oriente Medio. Para muchos kurdos, esta extensa herencia fortalece la convicción de que una comunidad con raíces tan profundas merece la autoridad para gobernarse a sí misma y mantener su identidad cultural e histórica. La idea de que los kurdos descienden directamente de un único grupo antiguo como los medos se ha mencionado con frecuencia en libros de historia y debates.
Si bien los medos fueron sin duda un importante pueblo de habla iranía, la conexión no es tan directa como una sola vía. El ADN kurdo moderno revela conexiones con la misma población amplia que incluía a los medos, pero no revela una relación directa. Más bien, revela que los kurdos, al igual que muchos grupos de habla iraní, comparten linaje con la familia más amplia de antiguos pueblos iraníes. Esta comprensión más amplia es mucho más precisa y nos permite comprender la historia sin forzarla a entrar en categorías limitadas. Con esta base establecida, ahora podemos examinar otra dimensión de los orígenes kurdos. Una que se extiende aún más profundamente en el pasado y se vincula con algunas de las civilizaciones más famosas de la historia humana. Los territorios kurdos se encuentran en una zona cercana al centro de la antigua Mesopotamia. Esta es la tierra donde surgieron algunos de los primeros centros urbanos de la humanidad, donde se desarrollaron los primeros sistemas de escritura y donde se formaron las primeras formas de gobierno y comercio. Civilizaciones como Sumeria, Akkad, Babilonia y Asiria proyectaron largas sombras sobre el Medio Oriente, y su impacto todavía es visible hoy en día en el idioma, la cultura y la arqueología. Muchos suponen que, debido a que estas civilizaciones fueron dominantes y famosas, las huellas genéticas que dejaron deben ser significativas en todas las poblaciones cercanas. Pero cuando los investigadores estudian el ADN antiguo, descubren algo inesperado. Los pueblos que habitaron las montañas y tierras altas que rodean Mesopotamia mantuvieron un perfil genético sorprendentemente estable durante miles de años. Si bien interactuaron con las civilizaciones de las tierras bajas, intercambiaron bienes con ellas y, ocasionalmente, se enfrentaron, su base genética primaria permaneció constante. Esto también es cierto en lo que respecta a los antepasados de los kurdos. Esta consistencia nos dice algo significativo. Los territorios kurdos nunca estuvieron vacíos, esperando ser ocupados por recién llegados. Albergaban comunidades perdurables cuyas raíces se remontan a la prehistoria. Cuando los estados mesopotámicos surgieron y colapsaron, las poblaciones de las tierras altas continuaron con sus propios estilos de vida. Cuando los imperios crecieron y se desmoronaron, estas comunidades se mantuvieron en su lugar. Esta continuidad ayuda a comprender por qué el ADN kurdo aún conserva fuertes rastros de las antiguas poblaciones de los Agros y la meseta iraní. Los kurdos heredaron las transformaciones culturales que llegaron del sur y del oeste, pero su base genética permaneció anclada en su territorio local. Ahora, podemos centrar nuestra atención en los numerosos imperios que influyeron en Oriente Medio. Estos imperios influyeron en la cultura y la historia kurdas, pero su influencia genética no fue tan sustancial como a veces se cree. Los imperios aportan fuerzas militares y gobernanza, y transforman los marcos políticos. Pero al examinar el ADN antiguo, se hace evidente que la mayoría de los imperios no desplazan a las poblaciones locales. En cambio, añaden dimensiones culturales. Tomemos como ejemplo el imperio persa aqueménida. Gobernó vastos territorios, desde Egipto hasta Asia Central. Los territorios kurdos formaban parte de este imperio y muchos grupos de habla iraní vivían dentro de sus fronteras. El sistema de gobierno, las redes comerciales y las costumbres culturales compartidas afectaron la vida cotidiana. Sin embargo, la contribución genética de las élites persas a las poblaciones de las tierras altas siguió siendo modesta. Las comunidades locales mantuvieron sus vidas como antes, incluso si se convirtieron en parte de una nueva estructura política. La misma tendencia se manifiesta durante el Imperio Seleucida, formado tras las conquistas de Alejandro Magno. La cultura griega se extendió ampliamente durante esta época, influyendo en el arte, la arquitectura y la erudición. Una vez más, el impacto genético de los colonos griegos en los territorios kurdos fue limitado. Los conceptos se difundieron lejos, pero quienes los trajeron no se establecieron masivamente en las tierras altas. La región absorbió el efecto cultural sin absorber una nueva población sustancial. Posteriormente, el auge de los imperios romano y parto trajo consigo nuevas luchas y nuevas relaciones. Estos imperios compitieron por el control de la zona durante siglos.
Las ciudades intercambiaron gobernantes y las sociedades cambiaron. Pero las comunidades que vivían en las tierras altas no fueron desplazadas. Incluso cuando surgió el Imperio Sasánida y se convirtió en uno de los estados más poderosos de Oriente Medio, la tendencia se mantuvo. El panorama político cambió, pero la composición poblacional de los territorios kurdos permaneció anclada en su pasado más profundo. La llegada de los califatos árabes en el siglo VII introdujo nuevas lenguas, religiones y prácticas culturales en todo Oriente Medio. Muchos suponen que este periodo debió causar un cambio genético sustancial en todas las regiones a las que llegó, pero la evidencia científica no confirma esta idea. Si bien la cultura y la lengua árabe se expandieron ampliamente, el impacto genético en los territorios kurdos permaneció limitado. Las comunidades locales adoptaron nuevos rasgos culturales a su propio ritmo, pero su linaje continuó reflejando los cimientos anteriores. Incluso el prolongado periodo bajo el dominio otomano siguió la misma tendencia. Los marcos políticos y sociales cambiaron, pero la población subyacente permaneció conectada con sus antiguos orígenes. Esta estabilidad a lo largo de tantas épocas históricas es lo que hace que la ascendencia kurda resulte tan fascinante para los investigadores actuales. Demuestra cómo una población puede mantenerse estable incluso cuando el mundo que la rodea se transforma una y otra vez. Esto nos lleva a otro malentendido generalizado. Muchos asumen que, dado que los kurdos comparten ciertas características culturales con grupos vecinos, como conexiones lingüísticas o vínculos históricos, también deben compartir el mismo origen genético. Pero el ADN revela un panorama más complejo. Los kurdos no son simplemente una extensión de los grupos turcos, árabes o caucásicos. Poseen una combinación distintiva de ascendencia de la antigua meseta iraní, ascendencia de los montes sagros e influencias indoeuropeas. Esta combinación es única y reconocible. Los separa de las poblaciones circundantes y al mismo tiempo muestra las interacciones y la historia compartida que influyeron en el área. También existe la idea errónea de que los kurdos son un grupo completamente uniforme. Cualquiera que haya viajado por territorios kurdos sabe que no es así. El paisaje en sí mismo genera diversidad. Las montañas, los valles, las llanuras y las mesetas ofrecen diferentes estilos de vida. Con el tiempo, estos entornos generaron diferencias locales en la cultura, el dialecto y la tradición. Pero cuando los investigadores estudian el ADN de las poblaciones kurdas, descubren una base común que une a estas comunidades a pesar de sus variaciones locales. Este núcleo genético compartido demuestra que la identidad kurda no es simplemente una designación cultural. Refleja una presencia prolongada y continua en la misma región del mundo. A medida que sigamos aprendiendo de nuevos hallazgos arqueológicos y nuevos estudios de ADN, la imagen podría adquirir mayor precisión. Pero el esquema principal ya es evidente. El pueblo kurdo posee una de las ascendencias más estables y continuas de la región. Refleja tanto la profunda historia de los montes sagros como la historia más amplia del mundo indoeuropeo. Absorbieron los cambios culturales de muchos imperios, conservando sus propios cimientos. Representan una población cuya identidad se forjó con el tiempo, no mediante acontecimientos repentinos. Desde los antiguos pueblos de los montes sagros hasta los primeros agricultores de la media luna fértil, desde las tribus de habla iraní hasta los numerosos imperios que se extendieron por su tierra natal. Cada capítulo ha dejado su impresión en la historia genética kurda. Si te ha resultado útil esta exploración del ADN único del pueblo kurdo, comparte tu opinión en los comentarios. ¿Te has hecho una prueba de ADN y has descubierto ascendencia kurda? O quizás siempre has sentido curiosidad por los orígenes más profundos de tu familia y la historia de tus tradiciones. Cuéntanos tus experiencias. Nos encantaría leerlos. Y recuerda, si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete para ver más videos y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada nuevo. Gracias por estar aquí y cuídate. Adiós por ahora.